Aquí están mis 15 palabras importantes para mi profesión como maestro. 1. Modelo a seguir. Modesto, conocedor, lleno de sabiduría, respeto, paciencia, participación en clase, recitación oral, asignaciones, carácter, obediencia, palabra de honor, puntual, perseverancia y fuente de conocimiento. Palabras importantes para mis inversiones. Primero, cemento, harina, trabajador, agua, capital, clientes, espacio grande, confortable, titularidad, buen clima, recomendación verbal, precios estratégicos, ubicación estratégica, trabajo duro, ganancia.